Muy buenos días, profesora. Mi nombre es Yarisbeth Machado. En este video le estaré explicando las principales diferencias entre la prueba en el proceso penal y el proceso civil en Panamá. Analizaremos la finalidad de la prueba, las reglas de exclusión, los sistemas de valoración de la prueba y así como el rol del juez en ambos procesos, tanto en el proceso penal como en el proceso civil. Como primer punto tenemos la finalidad de la prueba, que varía dependiendo del tipo de proceso. En materia penal, el objetivo principal es alcanzar la verdad material o también conocida como la verdad real. ¿Qué significa esto? Que el juez debe reconstruir lo ocurrido de la manera más cercana posible a la realidad, debido a que está en juego derechos fundamentales como lo es la libertad, la integridad e incluso la vida del acusado. Por ello, el proceso penal exige que la prueba sea obtenida legalmente y respetando las garantías constitucionales. En cambio, en materia civil, el proceso busca la verdad formal o también conocida como procesal. Esto quiere decir que el juez resolverá el conflicto con base en las pruebas que aportan las partes durante el proceso. No investiga por iniciativa propia los hechos, sino que decide según lo que ambas partes logren demostrar. Segundo punto, tenemos la regla de exclusión. En el proceso penal existe la regla de exclusión probatoria. Esto significa que toda prueba obtenida violando derechos fundamentales no pueden ser utilizadas por el juez. Además, se aplica la teoría del árbol envenenado. ¿Qué quiere decir esto? Que según la cual, si una prueba fue obtenida ilegalmente, todas las pruebas que deriven de ella también quedan contaminadas y deben excluirse. Vamos a poner un ejemplo. Si la policía entra a una casa sin orden judicial y encuentra un teléfono, posteriormente utiliza ese teléfono para descubrir otros documentos y localizar nuevos testigos. Como la primera prueba, la primera actuación fue de manera ilegal porque entró sin una orden judicial, las pruebas posteriores también pueden ser anuladas. En el caso de O.J. Simpson, el proceso penal fue absuelto. Este es otro ejemplo, porque existieron dudas sobre la forma en que algunas pruebas fueron obtenidas y también presentadas. Pero sin embargo, posteriormente fue declarado responsable en el proceso civil y condenado a pagar una indemnización económica, ya que en materia civil el estándar probatorio es diferente. Otro ejemplo que vamos a mencionar es la película de Fracture, protagonizada por Anthony Hopkins, donde se observa la importancia de la legalidad en la obtención y valoración de las pruebas dentro del proceso penal. El otro punto importante que tenemos es la valoración de la prueba. Como el ejemplo que dimos, existen tres sistemas principales, que es la prueba tasada o tarifa legal, en el sistema en el cual la ley asigna previamente un valor determinado a ciertos medios de prueba. Es decir, el juez está obligado a respetar ese valor y no puede apartarse libremente de él. En materia civil, aunque el Código Judicial fue sustituido por el Código Procesal Civil, todavía existen situaciones donde la ley exige medios específicos de prueba. Ejemplo, la propiedad de un inmueble se acredita mediante una escritura pública, escrita en el registro público. No basta presentar un contrato privado o testigos. Otro ejemplo que puedo mencionar es que si una escritura pública aparece la frase recibí la suma de $200,000 a satisfacción, en principio esa declaración tiene gran fuerza probatoria, pero sin embargo puede discutirse
judicialmente si realmente hubo pago, aportando pruebas como estado de cuentas bancarias, también transferencias o evidencia de simulación, dependiendo del caso concreto. En tema de familia y sucesiones vamos a poner otro ejemplo, que es la presunción de muerte. El Código Civil establece determinados plazos para declarar judicialmente la muerte presunta de una persona desaparecida. ¿Qué quiere decir? Que se trata de una presunción legal cuyos requisitos están establecidos por la ley. Tenemos otro punto que es la sana crítica. La sana crítica es el sistema predominante tanto en el proceso penal como en el proceso civil moderno. No existe un valor fijo para cada prueba, pero el juez debe analizar todas las pruebas utilizando 3 elementos fundamentales e importantes, la cual vamos a mencionar, que es la lógica, las máximas de las experiencias, los conocimientos científicos. Un ejemplo de esto es el ADN. Una prueba de ADN con una coincidencia del 99.9% es importante, pero sin embargo por sí sola no siempre basta, porque debe analizarse junto con otros elementos como lo es la presencia del sospechoso en el lugar de los hechos, también la oportunidad para cometer el hecho, la línea de tiempo, las declaraciones de testigos, otras pruebas de corroboraciones. Tenemos otro caso, que es el caso de los gemelos idénticos. Vamos a describirlo. Si 2 hermanos gemelos tienen prácticamente el mismo ADN, el juez necesita valorar otras pruebas adicionales para poder determinar cuál de los 2 participó realmente en el hecho. Tenemos otro punto, es la libre convicción o aparición. Ese sistema, el juzgador no está sujeto a una tarifa legal previamente establecida. ¿Por qué? Porque tiene la libertad para valorar las pruebas según su vencimiento. En el proceso penal panameño este sistema se aprecia especialmente cuando intervienen los jurados de conciencia, quienes conocen determinados delitos como lo es el homicidio, el femicidio, lesiones personales con resultados de muerte. La diferencia principal es que el jurado de conciencia emite su veredicto sin expresar una motivación jurídica detallada. En cambio, el juez de derecho sí está obligado a explicar claramente las razones jurídicas y probatorias que fundamente su decisión. El último punto, tenemos el rol del juez en el proceso civil. El juez mantiene principalmente una posición imparcial. Resuelve el conflicto con base en las pruebas presentadas por las partes, y aunque el Código Procesal Civil le reconoce algunas facultades de dirección del proceso, sigue predominando el principio dispositivo, que son las partes quienes impulsan y sustentan su caso. En cambio, en el proceso penal, el juez desempeña un papel más activo en la protección de las garantías procesales, es decir, controla la legalidad de las pruebas. Puede excluir pruebas que se consideren ilícitas. También vigila que se respeten los derechos fundamentales de las partes y asegura que el juicio se desarrolle conforme al debido proceso. Vamos a concluir con el tema. Podemos decir que aunque en el proceso penal como en el proceso civil se utilizan las pruebas para resolver conflictos, ambos persiguen una finalidad distinta. En el proceso penal se busca la verdad material, como ya lo había mencionado, y existe un estricto control sobre la legalidad de las pruebas. En cambio, en el proceso civil predomina la verdad procesal basada en las pruebas aportadas por ambas partes, por las partes. Finalmente, los 3 sistemas de valoración, ya sea la tarifa legal, la sana crítica y libre convicción, permiten comprender cómo el juez analiza las pruebas para emitir una decisión
justa y conforme a la ley.